ya podemos arrancar, Gaby. Voy a presentarte, voy a hacer una breve introducción a esta nueva capacitación de Upgrade. La verdad que estamos muy contentos de poder hacer este ciclo nuevamente este año de capacitaciones. La idea, como todos sabrán, y si algunos no saben, mejor recordarlo, es que en las capacitaciones del Consejo tratamos de orientar todas las temáticas que los socios tienen con ganas de aprender, que tienen pendientes de trabajar, de actualizarse en ellas, poder darles una capacitación, aunque sea por mes de esa temática, para que puedan abordar esos temas y puedan intercambiar con algún profesional con mucha experiencia sobre este punto en particular, esta temática. Yo soy Lucía Roel, lidero Upgrade desde su creación, trabajo con un equipo hermoso de mujeres, parte de ese equipo está acá, una es Mary, otra es Cami, así que juntas vamos a estar trabajando con ustedes para que esta jornada sea lo más linda y provechosa, pero sin Gaby es imposible hacerla, así que le vamos a agradecer, le vamos a dar la bienvenida. Gaby Korowski es una de las socias y la directora de Urban PR, una agencia enorme y con mucha trayectoria en temas de comunicación, y tiene mucha expertise en esta temática puntual, de la que todos estamos muy atentos por saber más, que es storytelling, ¿no? Cómo contar historias de la mejor manera, de la manera más efectiva, y que justamente atraigan a nuestra audiencia. Así que Gaby, dejo en tus manos ahora la presentación para que puedas comenzar, y les decimos a todos que si tienen algún comentario, alguna duda, lo vayan dejando en el chat. Así cuando terminamos la presentación con Gaby podemos leer y abocarnos a esa parte. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Lucía, gracias a todos, y buenas tardes, que ya está anocheciendo. Voy a compartir pantalla, para mí es un placer poder compartir miradas sobre este tema que es tan importante y que nos compete a todos los que trabajamos en esto, ¿no? Así que, un segundo que comparto pantalla. Vamos acá. Esperen, que no me está dejando. Ahí voy. Voy a poner en cucu. Voy. ¿Por qué no la veo? A ver. Bueno. A ver si ahora me deja. ¿Ven mi pantalla? Ahí la vemos. Genial. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, esto se trata de esto, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Es un poco una invitación a pensar cuando tenemos que contar algo, ya sea desde nuestra empresa, o desde una historia personal, o desde una marca, o desde cualquier organización, pensar cuál es la historia que estoy contando, ¿no? Y cómo construir un storytelling que sea relevante en el contexto en el que estamos hoy, con una comunicación tan desafiante, ¿no? Con de alguna manera, reglas y momentos de la comunicación tan desafiantes. Entonces, un poco un disparador de todo esto es, pensemos para qué contamos historias, por qué contamos historias. Hay un escritor, historiador que se llama Yuval Harari, que seguramente todos lo conocen porque todos sus libros son bestseller, pero es una reflexión acerca del contar historias que me parece que es interesante. Y él de alguna manera dice que el Homo sapiens, el ser humano, es la especie que domina el mundo, de alguna manera, por su capacidad de imaginar historias y de creer en ellas. Eso le dio la capacidad de organizarse de manera colectiva y crear, y de alguna manera, esta organización colectiva masiva, que es, por ejemplo, creer en las naciones como concepto, o creer en el dinero como concepto, o creer en Dios, sea cual sea tu Dios, como concepto, es nuestra capacidad de organizarnos a través de historias que imaginamos y compartimos. Por esto contamos historias. Esto nos hace humanos.
el contar historias. Entonces, cualquier organización que quiera sobrevivir necesita pensarse contando historias, ¿sí? Así como el Homo sapiens domina el mundo como especie a partir de esta capacidad. Esto dice Harari y nos viene muy bien como disparador para pensar. No me pasa esto, un momento, a ver, ahora sí. Pero ¿cómo contar historias en un contexto donde las 24 horas del día estamos invadidos por historias, microhistorias, historias consumidas en snacks, en mini snacks? Entonces nosotros nos despertamos a la mañana y ya estamos compartiendo pequeñas historias y nos están llegando pequeñas historias a través de las redes sociales, del WhatsApp, de la alarma del celular que ya nos cuenta una historia de algo que tenemos agendado. El Waze nos va contando historias de si hay tránsito o no hay tránsito, digamos, son micro y mini historias que el día a día nos van llenando nuestra capacidad de ir construyendo distintas ideas, ¿no? En ese contexto desafiante, nosotros a nuestros públicos tenemos que contarles la historia que queremos que sea relevante para ellos. ¿Cómo hacer para que eso suceda? Esto es un poco la realidad y la foto del día de todos nosotros, ¿no? Así estamos viviendo historias consumidas en snacks. ¿Cómo somos relevantes? Esta es la pregunta. Y nosotros lo organizamos, para poder compartirlo hoy, en 6 claves. Es una manera que encontramos de poder organizar 6 condimentos que nuestras historias deben tener, o por lo menos tenemos que intentar acercarnos. No quiere decir que tenemos que tener en todos los 6, pero sí, y no todos en los 6 en la misma medida. Pero a lo mejor podemos poner el énfasis en una o en la otra, pero tengamos en cuenta o hagamos un filtro de si la historia que estamos contando contempla estas claves o algunas de las más importantes. Las vamos a ir repasando a lo largo de esta presentación. Vamos con la primera. Se las voy a contar así. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but whatever I do, I buy a big house here, it goes to live. Sculptor, but then again, no, or a man who makes potions and travel in a shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. La primera clave que vamos a ver tiene que ver con que las historias relevantes son historias que conectan con las emociones. Por más que estemos contando algo que tenga que ver con algún dato duro, por más que estemos contando la historia de una compañía, por más que nuestra compañía pertenezca a una industria dura,
los relatos humanos que conecten con las emociones van a ser los que logren el puente y la conexión para ser relevantes. El puente emocional es fundamental en cualquier relato, y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta presentación. Al tocar la fibra emocional, la persona está abierta para escuchar lo que me vas a decir. Es indispensable, ningún relato hoy, en este mundo en el que vivimos, tan bombardeado de información, no tenemos tiempo ni atención para escuchar lo que tenés para decirme si lo que tenés para decirme no me conmueve de alguna manera. Y conmoverme no quiere decir que me tiene que hacer llorar, quiere decir que me tiene que dar confianza, que me tiene que transmitir entusiasmo, que me tiene... No necesariamente la conexión emocional me tiene que dar risa. Digamos, la conexión emocional no implica la emoción que me conmueve hasta las lágrimas o me hace llorar. La conexión emocional implica que me movilice de alguna manera emocionalmente, me conmueve de alguna manera, para poder simplemente llamar mi atención, ¿sí? Esta es una frase que seguramente conocen porque muchos los que trabajamos en comunicación la escuchamos muchas veces. Las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y esto es muy cierto. Nosotros tenemos que lograr hacer sentir algo en el otro. Confianza, desconfianza, interés, tenemos que despertarlo. Y ese despertar la atención del otro tiene que ver exclusivamente con el vínculo emocional. Por eso muchas veces la música y la publicidad lo han entendido así. Por eso este comercial de John Lewis apela profundamente a eso, al vínculo emocional. Y todo el relato, de alguna manera, de la industria publicitaria trabajó siempre sobre eso, ¿no? Entonces, quienes trabajamos en comunicación corporativa o en PR, tenemos mucho que aprender de esas cualidades que tiene el relato emocional, para llevarlo a otros recursos que hoy tenemos que ir explorando y otras herramientas del mundo de la comunicación corporativa, o de la comunicación de las marcas, o del mundo del PR. Entonces podríamos decir que tenemos que realzar cada emoción con un dato y cada dato con una emoción, apelando a los dos hemisferios de nuestro cerebro, trabajar con esto, datos relevantes, que es muchas veces lo que los desafíos de comunicación nos plantean, ir con datos, con información, pero a la vez historias que emocionen, historias humanas, ¿no? Entonces realzar cada emoción con un dato, y que esto le va a dar validez, y le va a dar veracidad y credibilidad, pero a la vez cada dato darle vida a través de una emoción, ¿sí? Sería un poco la lógica de los relatos que tenemos que construir. La segunda clave, que es importante en estos tiempos, digamos, en estos tiempos y en este milenio que estamos empezando a transcurrir, tiene que ver con definir un punto de vista y abordar los temas que importan. Que de lo que yo hable no sea solamente algo que me importa a mí y le importa a mi compañía, sino que sea algo que le importa al otro al que le estoy hablando, ¿sí? Que sean temas de agenda en común con mi audiencia, que sean temas de interés compartido con mi audiencia, para poder establecer ese puente, y que pueda definir un punto de vista respecto de esto. Hay un montón de casos de punto de vista. Esto tiene una doble cara, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. La única manera de que mi comunicación no sea un commodity es que tenga un punto de vista, ¿sí? Esto es importante, definir el tema, articular todo el discurso desde un determinado punto de vista, tomar una posición sobre un tema contemporáneo y relevante para la sociedad, pero que a la vez sea genuino para la empresa. Y acá es un tema súper importante y delicado. Este caso lo conocen, que es el de Fearless Girl, que es la chica, digamos, esta comunicación que hizo un fondo de inversión para promover la inversión en microcréditos a mujeres, y que no solamente estuvieran puestos en el universo masculino y empoderar, pero era un fondo de inversión que ya trabajaba en género, ¿sí? Y genera esta activación. Y este es un caso que fue ganador del Festival de Cannes en 2019, el Grand Prix, que después pueden buscar el video y verlo, porque esta versión del video la tenemos en inglés y no está subtitulada. I was shocked. Perdón. Pero es una marca alemana que se llama The Female Company, que toma posición acerca de cómo reducir los impuestos a los apósitos femeninos, tampones en este caso, que tenían el mismo impuesto que artículos, o mayor impuesto que artículos de lujo, por ejemplo, ¿no? Entonces crean esta acción de comunicación muy grande,
tomando posición acerca de bajar impuestos a los tampones, y lo han logrado, ¿no? Pudieron influir en la legislación, se redujo la tasa a los tampones a partir de esta gran acción de comunicación. Es una marca que toma un punto de vista concreto, influye en una ley y reduce los impuestos a los tampones. Entonces esto es un punto de vista concreto, es un aporte a la sociedad, y es una compañía que asume un propósito y crea toda una campaña de comunicación en relación a eso. Entonces esto es muy importante, tomar punto de vista de un tema que le es aparte genuinamente relevante a la compañía, ¿sí? Es una compañía en la cual el tema le es completamente natural. Ojo con lo del punto de vista con este tema. Ojo con el green o el social washing, de alguna manera, ¿no? Porque una cosa es encontrar la oportunidad y otra cosa es el oportunismo. Y acá la línea es muy delgada. Esto, ¿cómo podemos hacerlo? Y bueno, tenemos que someterlo a pruebas ácidas. Hay que someterlo a las pruebas ácidas y hablar con los stakeholders más ácidos para entender si nuestra mirada no está, digamos, yo haría ese primer como control de daños interno para poder entender si estamos realmente haciendo una comunicación de propósito con punto de vista, o estamos haciendo algo más de green o social washing, ¿no? Y para entender si es genuino, eso es importante que lo chequemos, primero con nosotros mismos en nuestro criterio, pero también a veces está bueno mirar con algunos stakeholders externos si estamos en el camino correcto, porque acá hay una línea delgada y peligrosa, ¿sí? Entonces quiero aclararlo esto porque la oportunidad de tomar, hay muchas marcas que han salido con esta comunicación que fue interesante y que fue oportuna. Muchas han sido oportunistas y han tenido que bajar sus campañas directamente, retirarlas, por el boomerang que se vino como críticas, sobre todo en las redes sociales, ¿sí? Entonces es importante tener esta mirada muy atenta con los temas de Pride, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con el orgullo, los temas que tienen que ver con la solidaridad, por ejemplo, se han hecho campañas, recaudemos para el hambre con los goles de Messi, campañas que se han tenido que bajar del aire por ir al extremo con cosas que son temas medio delicados, ¿no? Y con los que no se puede caer en oportunismos. Entonces es importante capturar la oportunidad de definir el punto de vista, siempre con el cuidado de no caer en oportunismos. Voy a ir con la tercera, que parece básica, pero no es menor. Construir una estructura narrativa que tenga comienzo, nudo y desenlace. Y lo traigo porque parece obvio, pero no es tan obvio. ¿A qué nos referimos con el comienzo, el nudo y el desenlace? Bueno, un comienzo que sea un detonante, que me invite a algo más. Ese es el comienzo. Un punto de inflexión donde entro en un nudo, en una trama que se complejiza, y un cierre que de alguna manera me permite comprenderlo todo. Entonces el comienzo es un puente hacia lo que va a venir, ¿sí? Comenzar con una frase, comenzar con una estadística choqueante, comenzar con una anécdota personal, ¿sí? Que me cree esa pregunta, ese gap sobre cómo sigue. Me tengo que querer quedar para entender cómo sigue. Ese sería el comienzo. El nudo. El nudo tiene que tener tensión dramática. Algo tiene que dejarme esperando qué va a pasar, ¿sí? Hay una frase interesante de Richard Branson que dice: el storytelling conduce los cambios, pero si tu vida es una larga historia de éxitos, nadie va a querer leerla, ¿no? Esto lo dice en relación a su libro, y ustedes se van a fijar que casi todos los storytellers, los grandes storytellers, tienen épica en su relato. Siempre les fue mal, fracasaron, a Steve Jobs lo echaron de Apple, después las historias tienen épica. Siempre algo malo les pasa en el medio, y en las compañías y en las marcas nos cuesta un montón eso. Todo lo que contamos en historias felices, todo lindo, siempre nos salió todo bien y hacemos todo bien, nos cuesta un montón contar que fallamos, ¿sí? Y que tuvimos desafíos y que se nos plantearon desafíos. Eso hace que la historia sea más aburrida, ¿sí? Esto lo digo en los términos de la relevancia del relato. Si el relato es una larga historia de éxitos, no es un relato interesante. Me voy a la mitad.
porque me dejó de interesar, ¿sí? Entonces tiene que haber tensión dramática en el relato, eso es el nudo, ¿está bien? Y el desenlace es el momento del clímax, es el momento donde llegué a la moraleja, donde todo me cerró, donde logro la satisfacción de alguna manera, por eso el clímax, porque logro de tal cual, me quedo contenta, me voy con la panza llena, lo entendí, cerré, ese es el momento del desenlace. Me voy con una sonrisa, ¿no? O me voy con una emoción, de nuevo, es el momento de la emoción. Ahora voy a ir a un punto que me parece importante detenernos porque también es fundamental. Los relatos que hoy son relevantes en un mundo donde todo es tan audiovisual, son relatos que incluyen detalles memorables. Y estos detalles memorables, en general, son más eficientes si son referencias visuales. Lo voy a contar con un ejemplo, ¿sí? Ay, perdonen. Acá. Voy con video. Este es un TED, no lo voy a poner todo, vamos a poner el comienzo y vamos a poner el final. No sé si lo vieron, si no lo vieron lo recomiendo. Es la charla TED de Mayra Arena. Mayra Arena es una chica que nació en una villa muy pobre de Bahía Blanca, y ella tiene una charla TED que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Si no la vieron, vale la pena verla. Vamos a verla en este momento y en este caso desde el punto de vista técnico de la utilización del recurso que estamos analizando, que es la inclusión de referencias visuales, ¿sí? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir, pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa, y por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó? Mi sorpresa. Digo, tienen 2 inodoros. ¿Por qué en una casa tienen 2 inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga, y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Bueno, ella continúa la presentación después. Este es el comienzo, así comienza su charla. Hace toda una argumentación acerca de qué tienen los pobres en la cabeza y la estigmatización de la pobreza y qué es lo que le pasa a una persona que nace en condiciones de extrema pobreza, y usa esta referencia visual del inodoro y del bidet solo al comienzo, y ahora al final. Les voy a mostrar el final para que entiendan el efecto de la referencia visual. No sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza, y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro, y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero ahora cuando salgan de acá, cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal,
porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen, si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Bueno, ese es el poder de una referencia visual. Es un relato que uno después no se olvida más, tal vez por la referencia al bidet, ¿sí? Este es el poder de la imagen en un relato. La quinta clave es básicamente preguntarme a quién le voy a hablar, ¿sí? ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a contar la historia? Tengo que entender, muchas veces pasa eso que decimos, hay que escribir tal comunicado, hay que hacer tal posteo. La primera pregunta es, ¿a quién está dirigido? ¿Qué tiene la otra persona en la cabeza? ¿Y qué le va a interesar de lo que tengo para decirle? Voy a hablar en mi país, voy a hablar en otro país, le voy a hablar a gente que conoce mi empresa, gente que no conoce mi empresa. ¿Qué saben de mí? Parece obvio, pero no lo es. Muchas veces nos sentamos a pensar qué queremos decir sin entender si al otro le va a interesar lo que tengo para contarle. Entonces necesitamos siempre que nunca falte en ninguna comunicación la pregunta de a quién está dirigida esta comunicación. Y por más que yo tenga un mensaje para contar, una historia para contar, es probable que tenga que customizarlas en distintas piezas dirigidas a las distintas audiencias, con distintos formatos, con distinto tono, con distinto énfasis, obviando algunas partes para algunos, sumando algunas partes para otros, aunque esté transmitiendo el mismo mensaje en la esencia, ¿sí? Esto es fundamental. El tono, la actitud, el estilo. Y la última clave, que les voy a contar hoy, tiene que ver con un valor de época. Hoy estamos en una crisis total en relación al concepto de confianza, de verdad, de autenticidad, porque vivimos, por un lado, en la era de la hipertransparencia, donde todo tiene que ser verdadero, genuino, auténtico, y todo es visto, digamos, es la hiperexposición, la hipertransparencia, no hay lugar para mentir, y eso tiene la contracara de que vivimos en el mundo de la fake news, porque también, debido a que puedo contarlo todo, también puedo mentir acerca de todo, ¿sí? Entonces, hoy la realidad es que la regla básica de cualquier empresa y compañía es transparencia, autenticidad y nunca mentir. Relatos creíbles, basados en lo humano, en lo auténtico, en lo verdadero, mostrarte todo como soy, con mis virtudes y con mis defectos, ¿sí? Con mi esencia. Esa es la clave del storytelling moderno, la autenticidad, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar quien para mí es una de las mejores storytellers de estos últimos 20 años, y que ha basado de alguna manera su marca personal en este valor de la autenticidad, o de por lo menos la autenticidad que ella quería mostrar, mostrarse como auténtica. Hay una construcción de este valor en su relato. I am from the south side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know. It was a typical working class community. Some good music, some good barbecue, some good times. So little of who I am happened in those 8 years. So much more of who I was happened before. In high school, your guidance counselor didn't see in you what you saw in yourself. Yeah. She decided I was reaching too high. How did you, as a Black woman, persevere? We can't afford to wait for the world to be equal to start feeling seen. I feel like I gotta share with you all that the energy that's out there is much better than what we see. How's everybody doing? This girl is... My mother would say, Michelle and Barack Obama aren't special. There are millions of Michelle and Barack Obamas all over the world.
If we can open up a little bit more to each other and share our stories, that's what breaks down barriers. Bueno, este es el tráiler del documental de Michelle Obama de Netflix, que seguramente lo vieron, si no lo vieron vale la pena. Es una construcción de un relato basado en la autenticidad 100%, ¿no? Ella dice, soy del sur de Chicago y eso es casi todo lo que deben saber de mí. Otras frases como Michelle y Barack Obama no son especiales, hay millones de Michelle y Barack Obama. Lo que está diciendo, que no es verdad aparte, pero hay una construcción ideológica acerca del valor de la autenticidad como un valor para la construcción de su relato, para que su relato sea relevante, porque eso me hace sentir bien al que lo escucha, ¿sí? Empodera al que lo escucha. Esa es su, digamos, su estrategia de alguna manera de lo que podríamos llamar en nuestros términos de engagement, ¿sí? Esta es su estrategia de engagement, la autenticidad. Decirte, yo soy igual a vos. Aunque sabemos que no es así, queremos creer que ese potencial está, ¿sí? Entonces está basado en eso. A ver, hasta acá, un poco las 6 claves. No sé si quieren, hacemos un pequeño impasse, a ver si tienen alguna duda, pregunta, y seguimos un cachito más con algunas cuestiones. Porque estas son las 6 claves para que un relato sea relevante, para que una historia sea relevante. Yo no sé si no los estoy viendo, por eso me cuesta... Estoy hablando un poco a ciegas, pero los escucho. O quieren escribir en el chat si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, y si no, avanzamos un poquito más. ¿Estamos bien? Parece que estamos bien. No hay ninguna pregunta en el chat. ¿Hay alguien que quiere hablar? Bueno, avanzamos un cachito más. A ver, ¿qué tenemos acá? Lo que trajimos un poco es analizado un discurso que fue un discurso muy famoso, que bastante comentado, digamos, en nuestra profesión, que fue el discurso que dio Jeff Bezos ante el Congreso de los Estados Unidos el año pasado. Y fue un discurso tan armado en función de lo que lo podemos analizar en función de estas 6 claves y las vamos a encontrar todas. Si quieren, lo repasamos un cachito, nosotros recortamos algunos fragmentos, para porque fuimos encontrando, como a lo largo del discurso, se fueron presentando estas 6 claves, ¿sí? Miren, les voy a mostrar. Después el discurso lo pueden ver. Esperen que voy a reducir esto porque no leo sino mi pantalla. Ahí. Nosotros habíamos dicho que la primera clave era relatos humanos que conecten con las emociones. Bueno, todo el discurso habla de su historia familiar al comienzo, ¿no? Entonces habla, mi madre Jackie me tuvo cuando era una estudiante secundaria de 17 años, ¿sí? O sea, ya empezamos con toda la épica emocional, ¿sí? Fue difícil para ella. Cuando la trataron de echar del colegio, mi abuelo intercedió para que ella pudiera quedarse. Luego de algunas negociaciones, el director dijo que ok, pero le limitó, por ejemplo, que no podía tener un casillero, que no podía hacer otras actividades. Y miren esto, ¿no? Empiezan algunas referencias. Ella asistía con 2 bolsos, uno para los libros y otro para los pañales. Y empieza a contar la historia emocional, ya eso te conmueve, ya eso te hace pensar, te hace sentir empatía emocional, te genera algo de atracción por esta historia. Siguiente clave, define un punto de vista. Y este punto de vista es porque está hablando en un lugar donde este punto de vista es importante. Entonces dice, a diferencia de muchos otros países en el mundo, en esta gran nación en la que vivimos, se apoya y no se estigmatiza el riesgo emprendedor. Y eso es un punto de vista claro que él va teniendo a lo largo de todo el discurso, porque está hablando, piensen que Amazon es una compañía global, mega global, pero él está hablando en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces tiene que hablar, y aparte Amazon es una compañía que nace en los Estados Unidos. Entonces está hablando de un punto de vista claro acerca del valor que tiene que esta compañía es una compañía norteamericana, ¿no? Define un punto de vista claro. Siguiente punto. Esperen que no leo porque me tengo que correr esto. A ver, ¿cómo lo minimizo? Ahí. Construir una estructura narrativa. Bueno,
él hace todo un relato cronológico. Dice, no solo fue en los años iniciales, además de nuestra buena suerte y excelentes personas, hemos triunfado como compañía solo porque hemos continuado tomando grandes riesgos. Y habla todo el tiempo del fracaso. El fracaso inevitablemente trae invenciones, pero todo el tiempo dice que fueron fracasando, que les fue mal, que Amazon estuvo a punto de fundirse, eso lo dice también en el relato. Por eso dice, por eso tratamos de hacer que Amazon sea el mejor lugar del mundo para fracasar, ¿sí? Esto es un poco un jueguito de palabras que hace. Incluye detalles memorables todo el tiempo, y miren qué significativo que es, además del biberón y del bolso con los biberones, y hace todo el tiempo, utiliza imágenes visuales que no te van a permitir olvidarte de lo que está contando, pero este es interesante, dices, habla de sus padres, cómo llegaron a Estados Unidos y demás, y dice, su madre imaginó que en ese país, la madre de su padre, digamos, su abuela, imaginó que en ese país haría mucho frío, por lo que le tejió una chaqueta a partir de trapos de limpieza. Ustedes ya se imaginan la campera hecha de trapo de piso, digamos. El único material que tenían a mano. Todavía tenemos esa chaqueta, está colgada en el comedor de mis padres. O sea, es una referencia tan clara como la del inodoro y el bidet. O sea, estamos hablando de una referencia, te estoy diciendo una chaqueta realizada con trapos de limpieza, o sea, trapos de piso, yo ya me la imaginé, el color, la chaqueta tejida, hecha tipo patchwork. No podés no quedarte con esta referencia, lo utiliza a lo largo del discurso todo el tiempo, es un discurso construido con estas reglas. El tono y el lenguaje según la audiencia. Amazon, como dijimos, es una compañía global. Sin embargo, habla todo el tiempo del valor que tienen los Estados Unidos para él, ¿no? Porque está hablando en un espacio muy nacionalista, de alguna manera, ¿no? Entonces dice, no es una coincidencia que Amazon haya nacido en este país, más que cualquier otro lugar en la Tierra. Vuelve a hablar del American Dream, ¿no? Las nuevas empresas pueden comenzar a crecer y prosperar aquí en los Estados Unidos. Algo que el Congreso quería escuchar. Dice algo que el Congreso cree y quiere escuchar. Es una manera de seguir generando relevancia y empatía con su audiencia, la audiencia target que tenía en ese momento. Y la autenticidad, ¿no? Él está en un espacio simple, sencillo, bueno, ni hablar del gesto, la gestualidad, ¿no? Está hablando, dejando visible, digamos, el espacio donde está. No está en una pared blanca, sino está mostrando su espacio de pertenencia. Y eso también es muy importante en la gestualidad cuando uno muestra la autenticidad, muestra dónde está. Esto me parece que es interesante, si tienen oportunidad de verlo, el discurso de Jeff Bezos, porque recorre y van a ir encontrando otras, estos son algunos fragmentos, pero seguro que ustedes van a encontrar otras. Estas claves están presentes en los discursos que son más efectivos. Siempre que encuentren un discurso que les llame la atención, si lo analizan en función de estas 6 claves, seguro que las van a encontrar. Bueno, yo ahora hago otro impasse acá, si quieren dejo de compartir un momento para vernos y después vuelvo a compartir. Pero la presentación la habíamos armado hasta acá y después en un momento habíamos puesto lo de narrativas digitales, que si quieren lo vemos, que básicamente las narrativas digitales, que es algo que nos desafía y nos atraviesa en este momento constantemente, tienen que cumplir estas mismas reglas, porque tienen que ver con contar historias, pero estamos ante nuevos recursos y nuevas posibilidades y nuevos códigos para contar esas historias. ¿Quieren que comentemos algo hasta acá y vemos después las narrativas digitales o avanzamos con narrativas digitales? ¿Alguien tiene algo para comentar, agregar, decir? Por favor. ¿Vamos bien o no? Sí, yo te complemento, Gaby. Bueno, hemos visto mucho esto juntas, y lo que yo quería transmitir es qué importante es, ya sea para un Jeff Bezos, para Amazon, Google, las grandes corporaciones, como para las pequeñas, ¿no? También, como para los que una buena historia no importa la magnitud de la compañía o la magnitud del tema. Me parece que si Jeff Bezos tuvo en cuenta estos 6 pasos, funciona, ¿no? Definitivamente. Entonces, a veces aplicarlo en el día a día, a veces cuando tenemos que pensar en una estrategia de comunicación, cuán importante también es volver a esto y recomendarle a nuestros clientes, recomendarle a quienes van a ser voceros,
que verdaderamente tienen que contar una historia, ¿no? Que no es solamente lanzar un producto, sino que tienen que lograr esa empatía. O sea, lo de Jeff Bezos, absolutamente poco, o sea, no es nada inocente, él se prepara. Lo mismo Mark Zuckerberg, los grandes se preparan como si fuera, que empiezan desde el ABC. Entonces digo, apliquémoslo porque realmente funciona, si uno lo piensa un minuto en el día a día de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra tarea. Tal cual, Sol, sí, gracias, sí, es así, No. es así. Y recomiendo ver los ejemplos después que decía Gaby, la charla de TED. O sea, realmente piénsenlo, véanlo, como cuando uno le dice al vocero, bueno, ahora ponete a ver televisión y mira entrevistas, ¿no? Y fíjate qué pasa con los voceros. Vean estos ejemplos después, porque les va a hacer más sentido y va a calar más un poquito lo que Gaby nos estaba contando. Y lo mismo digo para complementar con el documental de Michelle Obama, que también lo recomiendo como lo recomendó Gaby, porque también se ve como muy claro todos los 6 pasos, si te pones a mirar. Está muy bueno. Bueno, si quieren vemos un cachito lo de los recursos de las narrativas digitales. ¿Quieren? Perfecto, Gaby, sí, avancemos. Algo muy cortito, pero vamos a verlo. A ver. ¿Esto lo hicieron, este ejercicio, alguna vez? A ver en el chat, ¿quién se anima a arriesgar? ¿Qué cuento cuenta estos emojis? Vamos, en el chat, en el chat. Son todos jóvenes, además, este es un lenguaje, pero habitual, ¿no es cierto? No veo el chat. A ver, acá. Muy bien, muy bien. Están Camila, Carolina, Nati. Sí, es Hansel y Gretel, pero hoy esto es algo muy habitual, ¿eh? El emoji es uno de los recursos más usados hoy en día para la comunicación, y casi no hacemos ninguna invitación si no le agregamos emojis para mandar por WhatsApp. Casi sentimos que nadie la va a leer si no le ponemos un emoji. Entonces es un código que hay que aprender y hay que aprender a utilizar, ¿sí? En toda la comunicación que hagamos, y la comunicación corporativa la estoy empezando a utilizar cada vez más. Cada vez más. Cada vez más cuando tengo que mandar una comunicación a un stakeholder, una invitación a un evento, siempre algún emoji que no sea tan informal, pero los más formales se utilizan porque es la manera de anclar el texto. Si no, no estoy logrando, o sea, es un código que ya se está generalizando completamente, ¿sí? Eso es tener en cuenta, aprender a leer en emojis también, e incorporarlos para escribir en emojis. Eso como un tip de narrativas digitales básico. La realidad es que estamos hablando de narrativas transmedia, ¿no? Incorporación de imágenes, memes, emojis, GIFs, selfies, videos, stories, bueno, nada. Hay, de alguna manera, esto que tiene que ver con la narrativa transmedia. Pulp Fiction, esto se hizo viral. Vamos a hablar de esto, ¿eh? Un segundito, muy cortito. Esperen, ahí. Esta escena, es otra vuelta. Hi, Vincent. I'm getting dressed. The door's open. Come inside and make yourself a drink. Mia. Hello? Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered, Vincent. they started talking. That's when Billy would Vincent. I'm on the intercom. Where is the intercom? It's on the wall by the 2 African fellows. To your right. was the son
Warm, warmer, disco. Hello. Push the button if you want to talk. Hello. Go make yourself a drink and I'll be down in 2 shakes of a lamb's tail. The bar's by the fireplace. Okay. Corto acá. Pido por favor que quien no vio Pulp Fiction vea Pulp Fiction, y acá les voy a mostrar cómo el meme logra viralizar cualquier cosa. Miren. ¿Qué quiere mi hija para Navidad? Fue el primero que se viralizó, ¿sí? Mi hija quiere una muñeca. Y se sube, un influencer sube esto. ¿Sí? Pero esto no termina acá. Se multiplicaron. De una manera, esto 4 pusimos, debe haber 50, 100, no sé, son infinitos. Los memes de John Travolta, que es Confused Travolta o Confused, algo así, Confused, no, ¿cómo se llama él el personaje en la película? Ahí se me fue, bueno, pero es Confused Travolta. Es un John Travolta confundido. El recurso del meme es un recurso, es un código que también todos comprendemos y que todavía la comunicación corporativa no empezó a utilizar. Tengámoslo en cuenta, ¿sí? Pero es completamente viral. Ya hablamos de las narrativas transmedia, y les voy a mostrar un uso creativo, muy creativo de influencers. Si conocen el caso, bueno, disculpen, pero me parece que cuando a veces hablamos de influencers, imaginamos solamente que un influencer hace un posteo de lo que tengo para decir, y bueno, de esa manera difunde las noticias de mi marca. Pero miren qué interesante lo que hizo IKEA. Can you describe what you see? I would say the dad is wearing glasses. The son, I don't think so. On the Hemnes bookcase on the top, there's like a trumpet, then a little sculpture in bluish, darkish, and that's also wearing glasses. Wow. How did you manage to memorize all of that? I'm going to show you the pages. Okay, I'll just close my eyes. Let's go to page 134. It's a blue bedroom. The tapestry is decorated with stars in the corner that are shaped like a triangle. Yeah. And it's a bunk bed situation. So I'm heading to the airport. Hello, hello, how are you? Let's see, 138. What's on the rug? The rug itself is a pattern of gray stars. And then he has taken off his shoes. The boy is slightly on the rug. There are 3 crayons in yellow, green, and red, and a huge red brontosaurus dinosaur. This girl with no front teeth. Is she on 254 and she's cooking? Maybe. It is? Someone in the catalog Okay. needs to go to the eye doctor. Maybe 176. There's a lady and she has her glasses on the Muren recliner chair to the side. So she's looking at the book, the thick book like this. Yeah, so yeah. probably she needs to go to the eye doctor to change it. But if you mean another page, then it's probably page 33. So if you go to page 33 and on the wall frame, there's an eye exam. Yeah, that's right. On page 21, 21. what's stuck on the fridge? Oh yeah, this is the Valentina room. I think it's an animal. They tried to draw an animal, but children, yeah, I don't know. I'm not gonna be judgy. They drew a cat, I think. And then there's a sonogram of a baby. So either they have one baby who is old enough to draw and they put the sonogram later, or they are expecting a second child maybe. Hey, I'm Yenja, IKEA's Human Catalog.
Bueno, es increíble, ¿no? Ella es increíble que haya memorizado todo el catálogo, y la campaña para promover el catálogo es increíble, porque es una campaña que promueve el catálogo de IKEA de una manera completamente disruptiva, es de Human Catalog. O sea, un catálogo recordado de memoria, fue la manera de viralizar el catálogo de IKEA de 2017. ¿Sí? O sea, es una manera muy creativa del uso de influencers también. Bueno, esto es todo, hasta acá. Y me dejo de compartir para que podamos hacer un cierre de preguntas y eso. O me cuentan qué les pareció, qué opinan. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Agustina. Bueno, yo me sumé un poquito más tarde, pero llegué a escuchar gran parte de la charla, me gustó, muy buena, y lo que sí me gustaría ver de consultarte, cuál es tu opinión profesional respecto a empresas que quizás están muy bien posicionadas, tienen una buena reputación en lo que es el ámbito de comunicación, tienen grupos sólidos o al menos que son reconocidos por toda la comunidad de relacionistas públicos y también por, obviamente, otras personalidades de cualquier tipo de empresa, ¿no? Y puertas para adentro quizás uno sabe de que la cultura corporativa no es la mejor. Es decir, están bien posicionados ante el mercado, no se pueden estar, como digo, en ventas al top, en cantidad de premios que reciben al top, y después, puertas para adentro, tienen una cultura, un clima laboral muy malo. Entonces, medio que se cae el discurso, medio que se cae el storytelling cuando uno se entera de estas cosas. Es como, a mí me cuesta mucho creerles. Entiendo. A ver, me preguntás en términos como de la construcción de storytelling. Claro, digo, ¿qué tanto te puede servir hacer toda una construcción? O sea, a ver, obviamente, el que no conoce las internas no se va a enterar de esto, pero es como que medio pierden credibilidad. Sí, yo lo vincularía con el tema de la autenticidad. O sea, cuando el storytelling no tiene autenticidad, quiere decir que yo no lo puedo sostener tampoco con mi. Se habla mucho del story doing, el storytelling, y si no lo puedo sostener con mi story being, con quién soy, y con mi story doing, con qué hago, el storytelling se cae, se derrumba. Entonces, ese es el valor de la autenticidad, es lo último, digamos, el último que vimos, pero es un valor de época. O sea, yo puedo hablar si tengo autoridad para hablar de un determinado tema. Entonces, yo lo que recomendaría a esas compañías es que de alguna manera puedan comprender que los stakeholders también involucran a tu público interno. O sea, cuando vos hablas de stakeholders, tenés que hablar también de tu audiencia interna, de esos embajadores internos que de alguna manera son quienes van a sostener ese valor de la autenticidad de tu relato. ¿Sí? Entonces lo que opino es que me parece muy frágil la comunicación de una compañía donde se produce este gap entre lo que ocurre hacia afuera y lo que ocurre hacia adentro. Me parece que hay un nivel de riesgo reputacional muy alto, digamos, y que es peligroso. Hay un caso que no lo traje acá porque teníamos muchos casos, pero fíjense, no sé si ustedes recuerdan la campaña que hizo Nike hace 2 años sobre, era Let's Crazy o We Are Crazy, una cosa así, no me acuerdo, Agos, capaz me podés ayudar a encontrar el video, pero era una campaña sobre género, y mostraba todas las atletas, estaba Serena Williams, había un montón de atletas muy famosas y otras no tanto, pero si lo podemos ver está bueno para hablar de esto, porque lo teníamos, justo lo vimos ayer. Muestra de alguna manera, es una campaña recontra emocional, y dice, ¿nos llamás loca? Bueno, sí, somos locas, porque somos capaces de jugar 3 Grand Slam y tener hijos y después volver e ir por más, y somos locas porque lloramos, somos locas porque no sé qué, sí, somos locas, como reivindicando esa locura power que de alguna manera se
se menciona como descalificación hacia las mujeres, resignificándola. Esa campaña fue muy, muy exitosa. Sin embargo, salió un atleta de Nike en Estados Unidos a decir, todo lindo con esta campaña, pero cuando yo quedé embarazada, Nike me rescindió el contrato. Así que tan loca no me dejó ser, digamos, ¿no? Y eso que, digamos, que es una incoherencia de alguna manera, puede suceder porque como estamos en un momento de transición y todos tenemos en esta transición cosas que seguir ajustando, eso que pudo haber sido una crisis, que fue una pequeña crisis, la compañía lo pudo resolver. Recompuso el contrato con este atleta y salió a pedir disculpas y no pasaron grandes cosas, salió ilesa de alguna manera, ¿no? No era una cosa tan grande, pero puede suceder y pasa, no en cosas tan como significativas, como que bueno, la cultura interna es una cultura deficiente y sin embargo la comunicación externa es muy buena, bueno, eso tarde o temprano hay que ajustarlo o de alguna manera va a colapsar. En otros casos, más puntuales como este que les comento de Nike, bueno, sí, las contradicciones pueden salir a la luz. También hay que saber gestionarlas, ¿no? Ahí estaba levantando la mano Verónica. No sé si te respondí, Agustina. ¿Qué cosa me decís? Sí, muchas gracias. Hola Gabriela, gracias por el espacio. Soy Verónica Folledo de Relaciones Institucionales de Telecom y te quería consultar qué consejo nos darías en cuanto a lo que es storytelling vinculado con marca personal para, o sea, nosotros mismos posicionarnos dentro de las compañías, ¿no?, en las que estamos. ¿Qué aspectos te parece que son relevantes que se vinculan con el storytelling? Está buenísimo lo que planteas, porque creo que cada vez más estamos en una era de compañías humanas. Y yo pienso que hay algo que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con el aspecto humano de las empresas, que es indispensable para la reputación que las compañías sean compañías humanas, que haya personas visibles detrás de las empresas. Entonces me parece que puede haber una sinergia muy positiva entre la construcción de la voz de los ejecutivos de la compañía y la voz de la empresa, ¿no? Me parece que es una sinergia fundamental que cada vez más estamos, vos pensás que las compañías con mayor reputación son todas compañías que tienen voceros visibles, son voceros que opinan, que tienen punto de vista, y que son, digamos, personas humanas visibles, ¿no? Entonces eso es importante, estamos en una era de compañías humanas, y la voz de las compañías, estamos en un momento de CEOs activistas, o sea, entonces estamos en esa era donde hay una oportunidad de sinergia muy grande entre las voces de los ejecutivos y la voz de la compañía. Así que me parece que aplica las mismas reglas, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario. Nati, estaba, ¿no? Sí, hola, acá Natalia desde Chile. Saludo a todos. Tengo una duda porque en mi caso puntual recién me estoy involucrando en este mundo. Yo vengo del mundo de la prensa escrita, soy periodista. Toda mi carrera la he hecho en prensa escrita. Entonces, quería saber un poco cómo congeniar las ganas de posicionamiento del cliente, de posicionamiento rápido del cliente, en el fondo, mediante campañas, que en el fondo lo que suelen hacer es como evitar dar las discusiones que tienen que dar dentro de la empresa. Se relaciona un poco a la pregunta que habían hecho antes, ya sea porque no tienen claro cómo diferenciarse o porque simplemente no quieren evitar temas complejos, más aún acá en Chile que todo es contingencia y todo es complejo en este momento. Entonces, ¿qué tanto sirve un recurso como por ejemplo la autocrítica? Como salir haciendo una autocrítica para posicionarse. Te lo digo por qué, porque se ha visto varias marcas acá también que han tomado temas de moda para hacer el camino fácil, agarrando una canción de trap en comerciales o hablando del feminismo, muchas marcas de productos de limpieza, pero que nunca hicieron una transición, sino que es súper violento de repente verla y es como, ya, sí, están lavando imagen, ¿cachai? Entonces, yo pensaba como para hacer un paso intermedio si sirve el hacer una autocrítica quizás por
por lo tardío del proceso interno de la empresa, quizás como poder también ahí calmar las ansias de las propias empresas. No sé si es un recurso que se ocupe mucho, si al fin del día es efectivo eso. Sí, yo creo que hay compañías que han hecho autocríticas, hay un montón, hay compañías que salieron a pedir perdón por errores graves, ¿no? Volkswagen es una compañía que alteró la medición de emisiones de carbono de un auto y vendió millones de autos mintiendo. O sea, y la compañía tuvo que salir a pedir perdón por haber hecho una cosa que es una estafa, ¿no? Entonces hay cosas que son autocríticas. Yo con respecto a la autocrítica creo que hay que entender si eso le importa al otro también, ¿no? O sea, todos tenemos que preguntarnos para qué y a quién le estoy hablando. Y si para que el otro me pueda escuchar, parte de la construcción de su autenticidad es decirle, sé que no hice las cosas bien, pero estoy cambiando y ahora las voy a hacer mejor. Y eso baja una barrera del otro para poder escucharme, está muy bien. Si solo me importa a mí para quedarme tranquilo, no le veo tanto sentido, ¿no? Entonces yo analizaría un poco eso, el para qué es la autocrítica. Si la autocrítica es realmente porque necesito tender un puente de confianza con alguien que ya no confía en mí, o que si pienso que le digo esto no me va a creer, y bueno, si funciona para tender ese puente de confianza, me parece que está bien. Pero todos los recursos que pongamos en juego, yo me propondría pensar con qué objetivo estratégico lo voy a estar haciendo y qué va a estar aportando a ese storytelling, ¿no? Creo que eso es muy no sé si hay una regla general siempre hacer la autocrítica o nunca hacerla. Me parece que hay que ver en cada caso el para qué y qué estoy intentando construir con eso. Si es lo que intento construir es un puente de confianza que me parece que sería para eso, ¿no? Que está roto o que pienso que no se va a poder dar si no lo hago, ni siquiera es que está roto, no voy a poder llegar si no lo hago. Es como, hay algo también del relato moderno que tiene que ver con la capacidad de la escucha, o sea, poder escuchar para poder contar. O sea, de alguna manera es esto, ¿no? Saber, es pensar en qué le importa al otro de lo que yo le estoy diciendo. Y si pienso que lo que le va a importar es eso, bueno, o lo supongo, o puedo chequearlo de alguna manera, entonces me parece que sí, que es válida. Siempre es válido este tipo de recursos que no desfocalicen el mensaje central. Si lo que yo quiero contar no es tal compañía hizo una autocrítica, ¿no? Si eso, que no sea, evitaría las declaraciones estridentes que muchas veces distraen la atención del mensaje que quería contar. Claro, No sé, en este punto lo decía pensando en una transición, porque hay clientes que se quieren posicionar rápidamente y eso sí que no eso es difícil, claro. no es creíble. Entonces, Claro. quizás la autocrítica puede servir a decir, no es que hemos hecho mal las cosas, sino como que quizás tardamos en decir, oh, estamos atrasados, o no nos hemos dado cuenta de cómo cambia el contexto y nosotros no. Quizás es un paso más amable previo, pero puede ser, sí. Entiendo lo que dices. Gracias. Gracias. Bueno, me parece, Gaby, que ya con esto estamos. No hay ninguna otra pregunta en el chat, así que entendemos que con la de Nati era la última. Te queremos agradecer un montón por este tiempo, por brindarnos todas estas herramientas, ejemplos súper valiosos. Y como estamos grabando esta capacitación, la idea es poder compartirla después por YouTube. Así que para todos aquellos que participaron y que quieran participar de los siguientes encuentros, pueden escribirnos a capacitaciones@rpp.org.ar, que es el mail de Upgrade, de este ciclo de capacitaciones, para compartirnos qué les pareció esta capacitación y qué temáticas también les interesa para las próximas. Y en breve también tendremos más información de las que se vienen. Gracias, Gaby, gracias a todo el equipo de Urban. Muchas gracias a todos, que nos ayudó. Un placer. Gracias, salió bárbaro, esperamos que la hayan disfrutado, y cualquier cosa seguimos en contacto. Saludos. Estoy a disposición y muchas gracias. Gracias, Gaby. Saludos a todos, buena semana. Igual. Chao.